En términos de lo señalado por el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 128, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 27, 28, 29, 30, 48, fracción 1 y 91, fracción 2 de la Ley Orgánica Municipal, siendo las 14:19 del día miércoles 8 de enero del 2025, damos inicio a la presente sesión ordinaria del Cabildo de régimen resolutivo e instruyo a la Secretaría del Ayuntamiento para que en términos del artículo 26, fracción segunda del Reglamento Interno de Cabildo proceda a pase de lista y se declare el quórum legal para poder sesionar. Con su venia, Presidenta, integrantes de este Cabildo, muy buenas tardes a todos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, inciso A, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los numerales 21, 23 y 26, fracción segunda del Reglamento Interno de Sesiones de Cabildo vigente, procedo al pase de lista de asistencia para que en su caso se proceda a la declaración del quórum legal. Por lo anterior, se les pide a los integrantes de este Cabildo que al escuchar su nombre se sirvan decir presente. Ciudadana Juana Carrillo Luna, Presidenta Municipal. Presente. Ciudadano Ulises Sánchez Ortega, Síndico Municipal. Presente. Gracias. Ciudadana Evelyn Escobar Castro, Primera Regidora. Presente. Gracias. Ciudadano José Abraham Sánchez Hernández, Segundo Regidor. Presente. Gracias, Regidor. Ciudadana Carolina Ruiz Sánchez, Tercera Regidora. Presente. Gracias. Ciudadano Carlos Félix Vega Contreras, Cuarto Regidor. Presente. Gracias. Ciudadana Aurora Paulina Vázquez Ríos, Quinta Regidora. Gracias. Ciudadano Ignacio Andrade Calderón, Sexto Regidor. Presente. Gracias. Ciudadana Beatriz Balanzar Sánchez, Séptima Regidora. Presente. Ciudadano Denny Hernández Trinidad, Octavo Regidor. Presente. Y ciudadana Sonia González Torres, Novena Regidora. Presente. Presidenta, le informo que con la presencia de todos los integrantes de este Cabildo es válido declarar la existencia del quórum legal y es procedente la celebración de la presente sesión ordinaria de Cabildo. Gracias, secretario. Muchas gracias. Se declara la existencia del quórum legal y declaro formal y legalmente instalada la primera sesión ordinaria de Cabildo y le solicito al secretario someta a consideración del Pleno la propuesta del orden del día. Gracias, Presidenta. Con su venia. Integrantes de este Cabildo se les hizo llegar de manera anticipada el orden del día correspondiente a esta sesión, así como su anexo y, en consecuencia, el orden del día consta de 8 puntos, que se someten a consideración de ustedes y son los siguientes. Orden del día del 8 de enero de 2025. 1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración del quórum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión solemne de Cabildo. 4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo por el que se habilitan días y horas inhábiles al personal de diversas áreas de la Administración Pública Municipal para la realización de sus actuaciones administrativas. 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo por el que se reforma el artículo 49 del mando municipal. 6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de punto de acuerdo por el que se atiende petición de la Comisión Organizadora de la Feria del Machero 2025. Punto número 7, asuntos generales, y punto número 8, clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, secretario. Se encuentra a consideración de los integrantes de este Cabildo la propuesta del orden del día que ha sido presentada, por lo que le pregunto si hubiera alguna intervención sobre este punto, favor de manifestarlo levantando la mano y solicito al secretario en funciones de secretario registre cada uno de los oradores. Con gusto, Presidenta. Integrantes de este Cabildo, pregunto a ustedes si alguien quiere hacer uso de la voz. Presidenta, le comento que no tenemos oradores. Al no haber más intervenciones, le solicito a la Secretaría recabe la votación sobre la aprobación del orden del día de la presente sesión ordinaria. Con gusto, Presidenta, procedo a recabar la votación de manera económica, por lo que se les pide que quienes estén a favor, levantar la mano. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos. Para continuar con la sesión, le solicito a la Secretaría de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. Corresponde al número 3 y es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión solemne de Cabildo. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros del Cabildo,
Les ha sido entregada el acta de manera digital a todos ustedes a efecto de poder economizar en papel, pero también por un tema ambiental, ya que consta de 100 forjas. Les comento que hemos recibido algunas observaciones y ya se han hecho las correcciones. No omito comentarles que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 30, señala que en las actas deberán asentarse los extractos de los acuerdos, los asuntos tratados y el resultado de la votación. Una vez que se conoce el contenido del acta, pongo a discusión el punto de acuerdo y pregunto a ustedes si alguien quiere hacer un comentario para que, en consecuencia, el secretario haga una lista de oradores. Con gusto, Presidenta. Integrantes de este cabildo, pregunto si alguien quiere hacer uso de la voz. Tenemos en lista al octavo regidor y le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, secretario, presidenta. En este punto nada más quisiera también comentar, no sé si en lo que usted por ahí refirió, sobre el acta de nuestra primera sesión solemne de Cabildo. Por aquí vimos un error en el sentido de donde tiene la intervención nuestro amigo el ciudadano Ulises Sánchez Ortega, síndico municipal, en su momento como secretario de ayuntamiento en función, donde comenta que fue presente sesión extraordinaria de Cabildo y tenemos a bien que fue la primera sesión solemne de Cabildo, nada más para hacer la corrección y obviamente pues que todo ya de manera muy afinada, pues ya esta acta quede correctamente planteada y además pues ya en su momento entregada a la legislatura en turno. Muchísimas gracias, sería cuanto mi intervención. Gracias. Gracias, regidor. Sí, le comento que el punto ha sido atendido, fue referido por otros compañeros regidores y ya fue corregido. Estábamos esperando que hubiese algún otro comentario, otra observación, y si no es así, se les estará pasando a firma, ¿vale? Presidenta, le comento a usted que ya no tenemos oradores en lista. Muchas gracias, secretario. De no ser así, le solicito proceda a recabar la votación de la propuesta. Con gusto, Presidenta, compañeros del Cabildo, procedo a recabar la votación de manera económica, por lo que se les pide que quien esté a favor de la aprobación se sirva a levantar su mano. Presidenta, le informo que ha sido aprobada por unanimidad de votos la propuesta. Gracias. Se tiene por aprobada el acta de la primera sesión solemne por unanimidad de votos. Le solicito al secretario del ayuntamiento proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto corresponde al número 4 y es la presentación, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo por el que se habilitan días y horas inhábiles al personal de diversas áreas de la Administración Pública Municipal para la realización de sus actuaciones administrativas. Y me permito leer el siguiente punto de acuerdo. Con fundamento en los artículos 115, fracciones segunda, quinto, incisos A, C, D y F, así como el 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 112, 113, 116, 122, 128, 12 y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como de los artículos 1, 2, 3, 31, fracciones novena, 21ª, 24ª y 48, fracciones segunda y sexta, 86, 87, fracción quinta, 96, sexis, fracciones tercera y séptima de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como las disposiciones del artículo 1.1, fracción cuarta, 1.2, párrafo primero, 1.4, 1.5, fracciones décima y decimosegunda, 1.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, sexto, octavo, noveno, decimotercero, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigésimotercero, vigesimosexto, 5.21, fracciones primera, 5.24, fracciones 1, 3, cuarta, sexta,
octava, 5.35, fracciones primera, 5.54, 5.55, 5.56, fracciones 1, 2, 3 y cuarta, 5.61, 5.62, fracciones segunda, tercera y cuarta, 18.1, 18.2, fracción tercera, 18.3, fracciones de la fracciones 1, tercera, cuarta, séptima, octava y novena. Y de marcos relativos del Código Administrativo del Estado de México, así como el 1, 3, 13, 15, 24, 25, 26, 81, 82, 106, 113 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 1, 4, 6, 45, 135, 136, 137, 139, 140, 141 y 146 del libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, artículo 13 del Código Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 1, 2, 3, 90 y 91 y 92, en las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, decimoprimera, decimoséptima, decimoctava, decimonovena, vigésima, vigésimo primera, vigésimo segunda, vigésimo tercera, vigésimo cuarta, vigésimo quinta, vigésimo sexta, vigésimo séptima, vigésimo novena, trigésima, trigésima quinta, trigésimo séptima y cuadragésima primera, cuadragésima cuarta, cuadragésima quinta, quincuagésima primera, quincuagésima séptima y sexagésima primera, así como el 93, artículo 93 del Bando de Policía y Gobierno del Ayuntamiento de Cuautitlán. En el ejercicio de sus facultades y atribuciones, el Ayuntamiento habilita días y horas inhábiles para el personal de la Subdirección de Desarrollo Urbano, a el personal que tenga el cargo de inspector, visitador, notificador y ejecutor dentro del periodo comprendido del 8 de enero del año 2025 al 31 de diciembre del año 2027. En los horarios siguientes, de lunes a viernes de las 18:01 horas a las 8:59 horas del día siguiente. Los días sábados de las 13:01 a las 23:59 horas. El día domingo de las 00 horas a las 8:59 del día siguiente. Segundo, con la finalidad de favorecer que el personal de la Subdirección de Medio Ambiente realice los actos jurídicos inherentes a sus atribuciones, así como las inspecciones, notificaciones, verificaciones y ejecuciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de México, 31 fracciones cuadragésimo sexta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 3 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos, el Ayuntamiento de Cuautitlán aprueba habilitar días y horas inhábiles al personal de la Subdirección de Medio Ambiente dentro del periodo comprendido del 8 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del año 2027 en los siguientes términos: de lunes a viernes de las 18:01 a las 8:59 horas del día siguiente, sábados de las 13:01 a las 23:59 y domingo de las 00 horas a las 8:59 horas del día siguiente. Tercero, en función de favorecer que el personal del Centro de Atención de Emergencias y Protección Civil realice los actos jurídicos inherentes a sus atribuciones, así como las inspecciones, verificaciones y ejecuciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de México, 31 fracción cuadragésimo sexta de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 3 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos, el Ayuntamiento de Cuautitlán aprueba habilitar días y horas inhábiles al personal del Centro de Atención a Emergencias de Protección Civil dentro del periodo comprendido del 8 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2027 en los siguientes términos: de lunes a viernes de las 18:01 a las 8:59 del día siguiente, sábados de las 13:01 a las 23:59 y domingos de las 00 a las 8:59 horas del día siguiente. Cuarto, en función de favorecer que el personal de la Dirección de Desarrollo Económico realice los actos jurídicos inherentes a sus atribuciones, tales como inspecciones, notificaciones, verificaciones y ejecuciones, con fundamento en los artículos 115 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 31 fracción cuadragésimo sexta
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 3 y 13 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el Ayuntamiento de Cuautitlán aprueba habilitar días y horas inhábiles a favor de la Dirección de Desarrollo Económico dentro del periodo comprendido entre el 8 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027 en términos de los siguientes horarios. De lunes a viernes, de las 18:01 a las 8:59 horas del día siguiente, sábado de las 13:01 a las 23:59 y domingos de las 00 horas con 0 minutos a las 8:59 del día siguiente. Quinto, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a comunicar el contenido de los presentes resolutivos en las direcciones de desarrollo metropolitano y sostenible, perdón, aquí fue una misión mía, de los presentes. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a comunicar el contenido de los presentes resolutivos, 1, a las direcciones de desarrollo metropolitano sostenible, 2, al Centro de Atención de Emergencias y Protección Civil, 3, a la Dirección de Desarrollo Económico, así como difundirlos en el periódico oficial, Gaceta de Gobierno. Sexto, cúmplase. ¿Es cuanto, Presidenta? Gracias, secretario. Esta es la propuesta de punto de acuerdo, misma que pongo a consideración de ustedes y les pregunto si alguien quiere hacer el uso de la voz para que nos lo manifieste, y de ser así le solicito al secretario nos haga llegar su lista de oradores. Antes de ello, compañeras y compañeros, como ustedes saben, las labores de inspección, notificación y de ejecución no siempre se realizan en el horario hábil que tenemos establecido. Hay negocios que comienzan actividades después de las 6 de la tarde o que solo funcionan los fines de semana. En razón de ello, diferentes direcciones de la Administración Pública Municipal requieren que se les habilite para que sus actuaciones tengan validez. Por lo anterior, le solicito al secretario de lectura al punto de acuerdo. Integrantes de este cabildo, pregunto si alguien de ustedes quiere hacer uso de la voz para que hagamos una lista en consecuencia. Presidenta, le informo que no tenemos oradores. Muchas gracias, secretario. De no ser así, le solicito proceda a recabar la votación de la propuesta. Con gusto, Presidenta. Integrantes de este cabildo, procedo a recabar la votación de manera económica, por lo tanto se les solicita favor de levantar la mano quienes se encuentren a favor. Presidenta, le informo que el punto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se tiene por aprobado el punto de acuerdo por unanimidad de votos. Le solicito al secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto es el marcado con el numeral 5 y es el correspondiente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo por el que se reforma el artículo 49 del bando municipal. Gracias, secretario. Integrantes del Cabildo, la propuesta que se presenta en este punto es la de derogar el inciso sexto del artículo 49 del bando de Policía y Gobierno, toda vez que las defensorías municipales de derechos humanos deberán gozar de autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, por tanto, orgánicamente no puede estar subordinada. La propuesta es la siguiente y la pongo a consideración por si gustan hacer algún comentario. Dice, artículo 49, la persona titular de la presidencia municipal para mejorar el desempeño de sus atribuciones se auxiliará de las unidades administrativas autorizadas en el presupuesto, cuyas atribuciones se contemplarán en el reglamento orgánico, pero contemplando por lo menos las siguientes. 2 puntos. Primera, oficina de la presidencia. 2, Centro de Atención de Emergencia y Protección Civil. 3, la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 4, Secretaría Técnica. 5, Coordinación del Bienestar. 6, Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 7, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal. Y la 8, la Coordinación de Gobierno Digital y Mejora Regulatoria. Así como las demás áreas de apoyo que se determinen en función del presupuesto, cuyas atribuciones estarán previstas en el reglamento orgánico. Debe decir, artículo 49, la persona titular de la presidencia municipal para mejorar el desempeño de sus atribuciones se auxiliará de las unidades administrativas autorizadas en el presupuesto, cuyas atribuciones se contemplarán en el reglamento orgánico, pero contemplando
por lo menos las siguientes. 1. 1. Oficina de Presidencia. 2. Centro de Atención de Emergencia y Protección Civil. 3. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 4. Secretaría Técnica. 5. Coordinación del Bienestar. 6. Derogada. 7. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal. Y 8. Coordinación de Gobierno Digital y Mejora Regulatoria, así como los demás áreas de apoyo que se determinen en función del presupuesto, cuyas atribuciones estarán previstas en el reglamento orgánico. Secretario, pregunte usted a los integrantes del Cabildo y proceda. Sí, pregunto a ustedes si alguien tiene algún comentario. Anotamos en la lista a la 7ª regidora. Claro. Y le cedemos el uso de la voz. Gracias, secretario. Con su venia, presidenta, compañeros de Cabildo. Quiero en este punto celebrar la apertura y disposición que hay por parte de esta administración para revisar los temas y poder, a través del diálogo y el análisis, encaminar y fortalecer el orden jurídico que regula nuestro actuar. Debemos tener en cuenta que nuestras acciones están reguladas por ordenamientos que tienen como fin garantizar un Estado de Derecho, que permita al gobierno funcionar para resolver de manera adecuada las demandas de los ciudadanos, pero sobre todo para proteger sus derechos. Dicho lo anterior, propongo que sigamos en este camino del diálogo, respeto y el análisis puntual de los temas en materia jurídica, para cumplir el objeto de entregar buenos resultados a los cuautitlenses. Solicito que mi intervención se transcriba íntegra en el acta de Cabildo. Es cuanto. Secretario, al no haber lista de oradores, le pido que proceda. Gracias, presidenta. Como siguiente punto sería recabar la votación y lo haremos de manera económica, por lo que se les pide levantar la mano quienes se encuentren a favor. Presidenta, le informo que la votación se aprobó por unanimidad de votos. Y, procedo a darle lectura al punto de acuerdo. Primero, se aprueba la derogación de la fracción sexta del artículo 49 del Bando de Policía y Gobierno de Cuautitlán vigente. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su fecha de aprobación. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que se publique el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, periódico oficial del Gobierno Municipal de Cuautitlán. Cuarto, cúmplase. Es cuanto, presidenta. Se tiene por aprobado el punto de acuerdo por unanimidad de votos. Le solicito al secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es el marcado con el número 6 y corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo por el que se atiende petición de la comisión organizadora de la Feria del Machero. Es cuanto. Doy lectura a lo siguiente. Compañeros del Cabildo, el presente punto es de suma importancia dejarlo establecido para que desde nuestro inicio de nuestra administración es la primera solicitud que nos llega y considero importante dejar establecidas ciertas directrices con las que se estará trabajando respecto a las fiestas de las diversas comunidades de nuestro municipio. La primera y más importante es dejar establecido que este ayuntamiento no permite ni permitirá eventos que pongan en riesgo a los animales y, como lo señala el bando vigente en su artículo 352A, quienes organicen de cualquier manera peleas de animales, juegos con apuestas y eventos de cualquier especie infringiendo el Código para la Biodiversidad del Estado de México y demás ordenamientos legales aplicables serán consignados a las autoridades competentes. Hasta cierto punto se había tenido tolerancia en este tipo de eventos. Sin embargo, también lo estipula el artículo 6.23 del Código de Biodiversidad respecto a los actos que son considerados de crueldad y maltrato animal. Por lo anterior, no podemos permitir que se sigan dando actos o eventos de esta naturaleza en nuestro territorio y queremos que quede establecido como un punto de acuerdo y que la Guardia Civil Municipal esté muy atenta, ya que nos ha llegado otra petición que también incluye peleas de gallos, pero ahora en Santa María Huecatitla. El segundo punto que también considero de suma importancia es el referente a la venta de alcohol en las fiestas patronales.
Algunos municipios de la región ya han omitido la colocación de carpas de venta de alcohol en sus fiestas. Tal es el caso de Nextlalpan y Tultitlán, en donde se ha dejado de constancia que se tienen menos incidentes de riñas y lesionados a partir de que ya no se permite la instalación de carpas de ventas de bebidas alcohólicas. Por ahora, Desarrollo Económico y el director de gobierno están teniendo pláticas con los mayordomos y con las autoridades eclesiásticas para organizarse y llegar a algunos acuerdos. Por el momento se permitirá la instalación de carpas con bebidas alcohólicas, más bien es un punto de considerar y se los pongo a consideración de todos ustedes. Si estamos en la condición de que pudiéramos solo permitir 6 grados de alcohol y la medida se estaría aplicando de manera paulatina, sin embargo, la idea es que quede establecido en nuestro bando la prohibición para su debido cumplimiento en todo el territorio municipal. Respecto a la petición que nos hace la comisión organizadora de la Feria del Machero 2025, le daremos puntual respuesta y le pido al secretario del ayuntamiento que le dé lectura al punto de acuerdo, que en virtud de que se va a discutir con todos ustedes, preferimos dejar establecido desde ahora los lineamientos futuros y no ser permisivos cuando sabemos que cuando hay este tipo de ferias y el alcohol trae consecuencias y además otro tipo de consecuencias, esto se los digo porque en muchas ocasiones hay alcohol adulterado que nosotros no podemos constatar y son muchas las situaciones que se presentan. Luego entonces hay que discutirlo a plenitud y que todos ustedes y una servidora pongamos nuestro pensamiento en mejorar las condiciones más allá de las fiestas, que sean en el sano juicio de las personas y en favor de los derechos de los animales. Sí, gracias, presidenta. Integrantes de este cabildo, este punto es de urgente y obvia resolución, por eso se ingresó como punto de acuerdo y es el primero, serían 2. El primero le doy lectura y es punto de acuerdo primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6.22, 6.23, fracción octava y 6.24 del Código de Biodiversidad del Estado de México y del artículo 352 del Bando de Policía y Gobierno de Cuautitlán, el ayuntamiento acuerda no otorgar permisos para la realización de peleas de gallos o de cualquier otro animal sintiente durante el periodo de la administración 2025-2027. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que notifique a la Dirección de Desarrollo Económico, Subdirección de Medio Ambiente y a la Guardia Civil Municipal para que en función de sus atribuciones y facultades se les dé el debido cumplimiento al presente punto de acuerdo. Tercero, publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, periódico oficial del Gobierno Municipal de Cuautitlán, para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. Cuarto, cúmplase. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. Pues esta es la propuesta de punto de acuerdo, misma que pongo a consideración de ustedes y les pregunto si alguien quiere hacer uso de la voz para que lo manifieste y de ser así lo solicito al secretario del ayuntamiento, haga lista de oradores. Con gusto, presidenta. Integrantes ediles, anotamos las participaciones. Tenemos la 9ª regidora, 7ª regidora, 2º regidor, 4º regidor, muchísimas gracias, regidores, 8º y 6º regidor. Cedemos el uso de la palabra a la 9ª regidora. Gracias. Buenas tardes, compañeros ediles. Celebro el que se haya tenido bastante cuidado en buscar la fundamentación y la reglamentación para no caer en excesos. En ese sentido, estoy de acuerdo, no tenemos que ser congruentes con la normatividad, con la legalidad y vamos a hacer que este ayuntamiento sea lo más apegado a derecho. Tenemos facultades, sí, pero también tenemos responsabilidades y estamos conscientes de eso. En lo que refiere a las distintas actividades en este punto que se puedan ejercer del comercio, considero procedente con la observación de que en la primera sesión de Cabildo se le facultó al director de Desarrollo Económico para la autorización de venta de bebidas alcohólicas mayor a 12 grados.
Yo considero que no es necesario someterlo a aprobación de este órgano colegiado, puesto que ya se le facultó en la primera sesión. Entonces, habría que revisar esa situación si nosotros pretendemos en este momento limitar, pues tendríamos también que modificar, porque a final de cuentas en la primera sesión yo hice la observación de las facultades a las que se les atribuían y una de ellas era la venta de alcohol mayor a 12 grados. Es cuanto. Nada más para puntualizar aquí con el tema de los 12 grados que aprobamos, es para negocios establecidos específicamente en ese ámbito. Esto es para las cuestiones de fiestas que se nos requieren, las carpas y todo esto, nada más para que quede la Ok, diferencia. Presidenta, nada más entonces solicitaría se me entregue a esta regiduría que yo represento el bando con las modificaciones que se efectuaron, dado eso, puesto que hasta el día de hoy y a esta hora yo no tengo ese bando, ¿sí? Con las modificaciones que se hicieron, por eso es que desconozco que diga específicamente para negocios establecidos. Para mí es una atribución mayor a 12 grados, por eso es que es la participación. Gracias. Sí, no hay ningún tema, se está transcribiendo y de todas maneras sigue la información para que lo vayamos clarificando. Gracias. Sí. Sí, bueno, mi participación iba justo en el mismo tenor que la regidora, en cuanto a la autorización que nosotros ya dimos al director de Desarrollo Económico, pero sí tengo una observación. Ciertamente también estoy a favor de lo que se comentó en el tema de el daño contra los animales, completamente a favor, pero en la orden del día no viene estipulado así estos dos puntos que estamos tocando en este momento, porque en la orden del día dice presentación, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo por el que se atiende la petición de la comisión organizadora de la Feria del Machero. Entonces, bueno, pues ahí más bien en la petición pues no viene ninguno de estos dos, o sea, nos informan, de hecho es una tarjeta informativa en donde viene lo del tema de la pelea de gallos, lo del tema de la venta de bebidas alcohólicas y demás. Entonces, a mí me gustaría que más bien esto lo podamos profundizar en otra sesión en donde sí venga estipulado en el orden del día, porque hoy creo que no es un punto de discusión porque no viene en la orden del día, ¿no? Le pido al secretario que lo asiente en acta, por favor. Con todo gusto. Como es un tema de urgente y obvia resolución, tenemos que discutirlo para que quede muy claro lo que hoy pretendemos, ¿sí? Y continuamos, ¿sí? En el mismo sentido, gracias, se me olvidó comentar, deseo que todas mis participaciones sean transcritas tal cual en todas las actas, no con extractos, toda mi participación. Gracias, Con gusto, es cuanto. claro que sí. ¿Quién sigue? Con tu venia, Presidenta, buenas tardes a todo el honorable Cabildo. Yo solamente enfatizar justamente también en ese tenor y en ese sentido con nuestras compañeras regidoras, ser claros en cómo vamos a abordar este tema del maltrato animal. Tengamos en cuenta el decálogo de acciones para la atención del maltrato animal de nuestra gobernadora, donde enfatizo en voz de mi partido que nosotros estamos con ese compromiso con ella y por supuesto con la ciudadanía de Cuautitlán, por lo que me gustaría que fuera muy claro cómo lo votaríamos y cómo lo llevaríamos a cabo, por lo que tendría que ser un punto de acuerdo para saber si lo vamos a prohibir por bando, si lo vamos a prohibir solamente por la feria y además que tengamos el cuidado con las autoridades pertinentes de que no se lleven cerca del lugar. Porque ¿qué sucedió el año pasado? Se llevó a cabo la Feria del Machero y se prohibió también la pelea de gallos, pero a unos cuantos metros se realizaba. Ya no era, según esto, parte de la Feria del Machero, pero se estaba realizando la actividad. Entonces considero que debemos de ponerlo de forma muy claro para atender la guía que estamos teniendo de gobierno del Estado, lo que hoy es el cuidado de los seres sintientes, donde como bien lo decía lo abordamos nosotros, aún y a sabiendas de que sabemos respetar que muchas de las veces se utiliza como una parte de cultura o de tradiciones. Sin embargo, no compartimos
esa parte y por eso nos gustaría que quedara muy claro. Me gustaría que esto también de manera plena quedara inscrita en el acta, de manera íntegra, por favor, secretario. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias. Para nada más puntualizar, se presentarán, se pondrán en el bando y se propondrán en el siguiente cabildo para que todos tengamos mucha claridad sobre lo que estamos delimitando y autorizando y prohibiendo, porque al final la ley es primero. Gracias. Muy buenas tardes, con su venia, presidenta, secretario, compañeros ediles. Mi participación es en 2 puntos específicos. Primero, yo celebro que le está dando continuidad a nuestra presidenta municipal en el tema del maltrato animal. Es algo que celebro porque a veces nada más en otras administraciones es un tema muy a la ligera, se toma así como nada más hacer mención, pero veo en la agenda que se está tomando en cuenta, porque muchas veces en esas fiestas, como lo plantea el compañero del Verde, sí lo se prohíbe en la palabra, pero por fuera, bajita el agua, como se dice coloquialmente, pues se realizan, ¿no?, esos actos. Entonces yo extiendo mi mano y esta regiduría que yo represento al 100% con su agenda, señora presidenta. ¿Por qué? Porque es un tema actual. Yo entiendo las tradiciones de los pueblos, de muchos lugares, pero el mundo ha cambiado mucho. Entonces en el tema de los animales tenemos que tener una agenda fija. Por eso yo celebro que se esté tocando el tema ante todo. Yo sé que hay mucha gente que está muy apegada en las tradiciones y todo eso, pero somos un gobierno humanista y ante todo pues tenemos que hacerle frente y retomar ese tema. Si somos humanistas se tiene que ver en este tipo de temas que hoy no se va a tomar a la ligera, lo vamos a tomar de frente y bien, y yo celebro que esa agenda que usted planteó en campaña, qué bueno que se está retomando, porque lo de menos era ahorita hacernos de la vista gorda en una celebración, pero no se está retomando desde un inicio y yo lo celebro. Entonces, bueno, esa es mi participación en este punto. En el segundo, bueno, también con el tema yo creo que sí se fue claro en el cabildo pasado, en el tema de las bebidas, del grado de alcohol, porque se manejó en establecimientos, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor en las ferias patronales o como se quiera llamar, el tema es diferente. ¿Por qué? Porque es eventual, son 2 o 3 días y recordemos también que hay mucha gente que está involucrada, por ejemplo los sacerdotes, los copacis, delegados, ahí entra un conjunto de gente que también, pues nosotros así de tajo no podríamos prohibir ciertas cosas, pero sí reglamentar en lo que traemos ahí. Por ejemplo, me decía que a lo mejor por ese momento lo de 12 grados, por ser la feria, bajarlo también. Yo creo que también es algo, una parte de la agenda que es por unos días, no es algo que se va a establecer. Aparte son lugares semifijos, no hay un lugar establecido donde por ese día se haga esa excepción. Entonces yo creo que sí somos claros en ese tema. Redondeando, yo compañeros ediles, yo sí les pido por favor que en el tema del maltrato animal, de todo lo que tenga que ser con seres vivientes, sintientes, no seamos indiferentes. Yo sé que ustedes traen la gran voluntad de hacerlo y que esa agenda no la dejemos, porque acuérdense que es un gobierno humanista el que estamos representando, entonces por ahí vamos a empezar y que sepan los compañeros, no sé si esté transmitiendo en las redes sociales, que ese tema no lo vamos a abandonar. Yo sé que para nosotros no es un tema más, es algo muy importante y quiero agradecerles porque sé que van a atender este tema. Señora presidenta, cuenta con mi apoyo y yo sé que con los diferentes regidores también, porque es un tema fundamental. El mundo nos exige ya tomar cartas en el asunto y es un buen punto para empezar. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Quién sigue? El octavo regidor. Buenas tardes nuevamente, gracias presidenta, gracias secretario. Yo también celebro este punto de acuerdo en donde obviamente, como ya se mencionó, bajo las leyes de protección animal, pues es delicado tener nosotros este tipo de eventos como las peleas de gallos, que también están reguladas por la Dirección de Juegos y Sorteos dependientes de la Secretaría del Gobierno Federal. Por un lado, esto sí lo celebro y también coincidimos en esa situación de la protección animal en nuestro municipio. Y por otro lado, también sobre el mismo punto de esta feria, en el tema de ventas alcohólicas, pues obviamente creo que no dañamos mucho, obviamente con toda la regularización necesaria a nivel municipal.
pudiera ser considerable la venta hasta los 6 grados, como bien lo mencionaba la presidenta. Yo también estoy de acuerdo, y además en ese sentido, en toda la derrama económica que también traerá este tipo de eventos como las ferias tradicionales que ya se manejan, en este caso la Feria del Machero, sería bueno ver cómo se va a recaudar los fondos, que obviamente para eso se hacen este tipo de ejercicios de manera tradicional, como ya lo mencioné, y que también observamos que tienen muchos años haciendo este ejercicio, pero se supone que este ejercicio va en beneficio a la capilla, y hemos observado que también la capilla pues ya tiene también años que pues no ha avanzado en sus mejoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi participación es también revisar todo este recurso que seguramente se donará a la capilla, que por eso se hace este tipo de tradición en el tema de la Feria del Machero, y además si el ayuntamiento tendrá por ahí alguna recaudación o todo de manera total se va a donar a la capilla, o el beneficio, dependiendo del porcentaje, al ayuntamiento. Esto pues solamente que quede en acuerdo y sentado en el acta le pido al secretario. Y celebro nuevamente el tema de la protección de animales. Muchas gracias a todos. Gracias, regidor. Adelante. Con su permiso, presidenta. Miren, yo considero que este punto, desgraciadamente, pues no es una sola petición, sino que creo que va inmersas varias peticiones de nuestros amigos del Machero, por lo que considero y pido que se viera de manera desglosada. Toda vez que si aprobamos o negamos o desaprobamos esta petición, pues nos vamos a llevar en unas cosas que a lo mejor son positivas en esta feria del Machero. Entonces considero y reitero que se viera, pero de manera desglosada. Muchas gracias. Sí, con todo gusto. De hecho, lo hemos estado analizando cuando llegó la petición, y justo como son varios temas en los que nosotros podemos coadyuvar y vamos a apoyarlos desde luego, pero estos temas que son de orden álgido y que además son muy delicados, sí los tenemos que abordar para nosotros tener una coincidencia. Tenemos que ser congruentes en que las ferias patronales pues tienen una historia que contar, pero también los derechos han ido siendo vistos y visibilizados, y hoy los derechos de los animales sintientes están por encima de cualquier situación de gusto o de este tipo de actos. El tema del alcohol, como ya lo mencionamos, es un tema muy delicado que nosotros tenemos que ser muy claros, que ha habido malas experiencias en muchos lugares respecto al tema del alcohol y lo que propicia. Y de igual manera, lo que decía el regidor respecto a que de repente no se autoriza en el lugar y se autoriza en otro lado, tenemos que ser muy contundentes con decir que donde quiera que se realicen. Yo creo que es algo que tenemos ya nosotros que poner énfasis en ello y ser claros, no dejar las puertas abiertas para que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Vamos a ser puntuales, queremos cuidar a nuestra gente, hagámoslo con la ley en la mano. Pues más bien, aquí ya les preguntaría a ustedes, porque la consideración era, lo del bando es el de 12 grados, ese es otro tema. Pero en este caso, yo creo que sí podríamos ya determinar si definitivamente la prohibición del alcohol tiene que ser absoluta, o sea, me refiero a que no haya ya en la puerta que 6 grados como lo habíamos pensado, progresivo. Creo que tenemos que ser muy responsables también con esto, y hay otras formas también de poder disfrutar los espacios de feria. Yo les pregunto a ustedes en este momento si consideran que la prohibición en este tipo de ferias tenga que ser definitiva o gradual, de acuerdo a como lo habíamos planteado, o quieren que lo discutamos en la próxima sesión para platicarlo nosotros y considerar, y lo platicamos, lo valoramos y lo dejamos para la siguiente, ¿les parece? Sí, les procedo a darle lectura, presidenta, con su permiso. Por favor. A uno de los puntos o a los 2 puntos, dependerá de la discusión que se dé, pero sí se quería dejar desde este cabildo el punto, porque las fiestas ya empiezan en 15 días, las fiestas del Machero, entonces estaríamos contratiempo, pero se quiso poner el punto a discusión para que en su momento se tomen las consideraciones de ustedes y
le doy lectura al punto. En virtud de que es facultad del ayuntamiento la autorización de licencias o permisos provisionales de funcionamiento de comercio en vía pública, ya sea fijo, semifijo o ambulante, el Ayuntamiento de Cuautitlán acuerda permitir la venta de bebidas alcohólicas de menos de 6 grados en fiestas patronales y o comunitarias, cumpliendo con las formalidades en la Dirección de Desarrollo Económico. Ese sería el de 6 grados. O el otro, en virtud de que es facultad del ayuntamiento la autorización de licencias o permisos provisionales del funcionamiento del comercio en vía pública, ya sea fijo, semifijo o ambulante, el Ayuntamiento de Cuautitlán acuerda no permitir la venta de bebidas alcohólicas en fiestas patronales y o comunitarias. Ambos puntos de acuerdo se les harán llegar como un anexo en el siguiente punto del orden, en el siguiente cabildo, pero la presidenta sí consideró de urgente y obvia resolución el punto, porque va a establecer el precedente con las demás ferias. Por ejemplo, como bien menciona la presidenta, ya llegó las solicitudes de Santa María Huecatitla, en la que también piden, más bien no lo piden, informan que se va a hacer la pelea de gallos, y en ese sentido, pues, yo creo que deberíamos sí, en tanto tenemos la propuesta de bando nuevo, sí dejarlo por medio de un acuerdo de cabildo. Perdón, había pedido la palabra, regidora, sí. Efectivamente necesitamos nuestra reglamentación interna para poder darle pauta, ¿no? Reiterando. Y precisamente hablando de la tarjeta informativa, lo comentaba el regidor Ignacio, varias de las peticiones que vienen referente a las distintas direcciones no son necesarias votarlas en cabildo, puesto que son las obligaciones que tienen las distintas áreas de cubrir las necesidades que la ciudadanía solicita. Ya será cuestión de atención, pero lo que sí deberíamos y debemos es de votar lo de la protección animal, que no se permitan, y la regulación de la venta de alcohol en este tipo de ferias. Es cuanto. Creo que lo que tenemos que clarificar es que nosotros, al leer las autorizaciones que se daban en bando, que estamos cambiando, había mucha permisividad. Y hoy por eso quisimos adelantarnos un poquito, porque eso es lo que nos viene. Entonces tenemos que ser muy claros y puntuales en qué sí queremos y apegarnos sobre todo a la ley y al derecho de los animales, de lo que nosotros y nuestra facultad nos dice que debemos hacer. Luego entonces es como adelantarnos, porque ya vienen más peticiones y sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, yo instruí al director de Desarrollo Económico que antes de autorizar cualquier situación, por ejemplo, los juegos mecánicos, hubo incidentes en San Luis Potosí hace tiempo porque hubo accidentes y no tenían seguro. Si no tienen seguro, la gente de los juegos mecánicos no van a poder estar. Entonces, todo ese tipo de cosas que las tenemos nosotros que atender para garantizar la seguridad de quienes asistan y sobre todo la responsabilidad de quienes están prestando el servicio. Estamos atendiendo cada una de las situaciones. Cuente con eso. Sí, no, el punto iba para aprobación, sin embargo, al no haber sido enumerado ni puesto como un anexo en el orden del día, se puso a discusión previa, por así decirlo, no tiene punto de acuerdo, será para la próxima sesión. Sí, no hubo punto. Sí, porque en el otro sentido, lo que requieren, la presidenta ya fue facultada para entregar ese tipo de apoyos, el sonido, la lona, todas. Ese sí no está en discusión, pero sí aquí se presenta estos dos puntos, no para punto de acuerdo, porque sí hubo la omisión de anexarlo en la orden del día. ¿Vale? Sí. Entonces, pues con toda la discusión anterior, le solicito al secretario proceder a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales.
Para continuar con el orden del día, le solicito al secretario de lectura, y si tiene algún… sí, perdón. Integrantes del ayuntamiento, pregunto a ustedes si alguno tiene alguna pregunta sobre asuntos generales. Sí, anotamos los asuntos generales. Tenemos al segundo regidor, sexto regidor, novena regidora, octavo regidor. Y cedemos el uso de la palabra al segundo regidor para la exposición de su asunto general. Muchas gracias nuevamente, con tu venia, presidenta. Yo solamente hacer una petición que no sé si al resto de mis compañeros ediles les ha sucedido, con los incidentes que hemos tenido de manera directa en este, llamemos, nuevo gobierno que estamos iniciando, específicamente con la cuestión de la tesorería. Ha venido con mucha insistencia, muchísima ciudadanía, mucha gente de Cuautitlán a preguntarnos qué fue exactamente lo que sucedió. En mi caso he sido muy prudente de manejar la información hasta que ustedes no lo dieran, por lo que yo solamente daría una manera de petición, lo quiero hacer de manera muy ecuánime, por decirlo de alguna forma, a que por favor se le informara cuando menos a estas personas que representamos al pueblo de las cuestiones que suceden, de una forma que no entorpezcamos las investigaciones, pero sí tengamos que decir de manera uniforme para que podamos acabar con chismes y rumores. Es así de sencillo, y en eso va mi participación. Para esta y para cualquier otra situación que pudiera presentarse, solamente para poder estar todos en el mismo canal y poder informar a nuestros ciudadanos de manera puntual y de la misma forma, y que todos estemos tranquilos y contentos para poder llevar a cabo cualquier cuestión que no entorpezca lo que las autoridades tienen que llevar a cabo. Claro. Es solamente para que quede en este punto de acuerdos y de usos generales, por favor. Si van en el sentido, mejor pregunten todos y ya contestamos al final. Ok. Ya. ¿No? ¿Ya? Gracias, presidenta. Obviamente el comentario va sobre el mismo punto. Es importante hoy que también estos cabildos son abiertos a través de las redes sociales de manera oficial, ocupados más que preocupados para saber la situación del daño municipal en este tema de lo que sucedió este lunes, y además pues también, si es posible, saber pues solamente cuánto fue este daño, ¿no? Porque de alguna manera pues sí causa un poquito o mucho el interés tanto del mismo gobierno municipal como de la propia ciudadanía, de que hoy en día, iniciando este gobierno, pues ya suframos este tipo de situaciones. Y además en el comunicado, bueno, pues también ver el tema de vulnerarización a la tesorería, ¿no? Ahí en el sentido de que también sepan a qué nos referimos cuando se hace un comunicado de manera oficial. Y bueno, como bien lo comenta el segundo regidor, no queremos entorpecer la investigación, obviamente de la Fiscalía del Estado de México, pero es importante también saber en qué estatus estamos sobre estos temas y el daño que ya referí en mi comentario. Muchas gracias, presidenta. Sí, adelante. Nuevamente, con su permiso, si quisiera, es el mismo tema, presidenta, yo creo que a todos nos interesa, y usted sabrá hasta qué punto nos puede informar para no dañar, como dice el compañero del Verde, la investigación. Sin embargo, yo quisiera dejar dos puntos en la mesa muy importantes que me interesan a mí en lo particular, que es, y va a lo mejor en el síndico, es el que nos puede realmente informar si hubo daño a la hacienda pública, y otro, si hay responsabilidad por omisión en alguno de los servidores públicos a cargo y de resguardar ese daño a la hacienda pública. ¿Es cuánto? Debido a los comunicados difundidos en la red social del municipio,
donde informan a la audiencia que ya se tienen plenamente identificados a los responsables del robo ocurrido en la madrugada del 7 de enero. Es necesario conocer si la Contraloría ya llevó a cabo las investigaciones de oficio para sancionar a los servidores públicos a los que se les ha señalado como presuntos responsables del robo. Esto independientemente de la indagación penal que se debe de estar realizando. Efectivamente, no podemos mezclar lo penal con lo administrativo, pero también en lo administrativo la Contraloría debería de estar haciendo lo conducente. Esa es la pregunta, ¿es cuánto? Sí, gracias. Quiero en este punto, en primer lugar, expresar mi preocupación, pero a su vez solidaridad y apoyo con todas y todos los cuautitlenses, así como los integrantes de esta administración, porque nuestra casa fue vulnerada, y preguntar, bueno, ¿cuál es el informe que hay hasta este momento? ¿Cuál es el parte? Entiendo que el tema es delicado, que sigue un curso y que debemos cuidar ciertos detalles para no entorpecer la investigación. Sin embargo, al tratarse de la vulneración de la hacienda pública municipal, es menester conocer qué fue lo que ocurrió. Y bueno, solicito que esta intervención se transcriba íntegra en el acta de cabildo. Es cuanto. Gracias. En asuntos generales, bueno, yo quería mi participación es para solicitar que también nos pasen de manera digital y de manera impresa los puntos de la orden del día, así como las órdenes del día de cada uno de los cabildos, que se hagan de manera ordinaria y de manera extraordinaria. Nada más. Sí, les vamos a pasar el reglamento, se está transcribiendo porque pues todo lo tenemos en PDF y sí, los puntos, síndico, respecto a la pregunta que nos hacía, los puntos se proponen previamente cuando es un punto del orden del día. Cuando son asuntos generales no son resolutivos y se pueden enumerar y no requieren de votación. Y sí, se les estarán. Hay un acuerdo de cabildo de la primera sesión de la administración 2022-2024 en el que establecieron que por cuestiones ecológicas y de ahorro, todos los anexos se enviarán de manera digital. Sin embargo, si hay alguna consideración de este cabildo que se proponga para que se les haga llegar de manera física, se lo proponemos como un acuerdo y lo que ustedes indiquen. Bien, vamos a dar la información que solo podemos, es evidente ante la situación de los hechos ocurridos el día lunes. Quiero decirles que antes que nada hay un puntual seguimiento y actuación de los responsables, nuestros responsables de la Dirección de Tesorería, donde ellos tienen un protocolo de actuación donde Valores llega todos los días por las tardes y demás. Luego entonces que no se preocupen que las cifras que se manejan son absolutamente irrisorias, ojalá hubiéramos recaudado tantísimo, ¿verdad? Estaría genial, pero afortunadamente salvaguardamos el protocolo y ellos son muy responsables en su actuar. Sí, en efecto hubo una vulneración a la tesorería, pero así pudo haber sido por un peso o por nada, simplemente el haber ingresado de la manera en la que lo hicieron una persona servidora pública y otros más que se suman a esa lista, es el gran problema o la gran infracción que nosotros tenemos que castigar. Afortunadamente la cuestión económica es muy mínima. Yo en lo particular les podré compartir esta información para no vulnerar obviamente la cuestión de la confidencialidad y el debido proceso. No fue como se dice, eso son situaciones de mentiras, porque se hace todos los días lo que se tiene que hacer en el protocolo de recaudación y de entrega y todo lo que ya sabemos. Por ese lado ustedes siéntanse tranquilos que también la Contraloría Interna obviamente está haciendo dando seguimiento puntual. Bien, sí es más de un implicado, sí hay esa relación, hay toda la evidencia videograbada desde el primer momento que se hicieron el daño y se vulneró la entrada y demás.
Lo que sí es preocupante es que tenía hasta las claves de la caja. Entonces, eso es delicado de saber porque evidentemente están implicadas otras personas pues que le dieron esa información. No podemos decir más, pero decirles que las personas ya están siendo, Ulises hizo las veces de abogado en virtud de que no teníamos todavía el poder del consejero, entonces él estuvo presente y ya se les está dando cauce a la Fiscalía también anticorrupción por ser servidores públicos y quienes resulten obviamente responsables. No se preocupen por lo que dicen los medios, nosotros somos muy prudentes porque evidentemente se hizo el protocolo desde que llegaron y vieron cómo se encontraba el estado de las puertas, dijeron aquí algo sucedió, no ingresaron, le hablaron inmediatamente a nuestra policía municipal y ellos a su vez a la Fiscalía para que viniera y ingresaran junto con los peritos y que no se violentara las imágenes, las huellas digitales y se hizo bajo el protocolo de actuación que debe de regir en este tipo de actos. Entonces, hasta que en presencia de los peritos ellos estaban presentes, la tesorera ingresó junto con ellos para que ellos también dieran fe de lo que ella estaba encontrando. Afortunadamente no llegaron a lo importante, entonces fue algo muy somero, pero vamos, no es por el peso o los 1,000 o los 2,000, es la acción la que debemos darle seguimiento y la responsabilidad que implique de esa persona y de quienes actuaron en consecuencia con ellas y le facilitaron también todo lo que ella necesitaba para su actuar. Eso es lo que yo les puedo compartir, la hacienda está a salvo, ¿sí? No hay ningún problema por eso, siéntanse muy tranquilos, evidentemente se va a dar el informe consecuentemente en cuanto ya la Fiscalía integre la carpeta, ya podremos compartir un poco más de información con toda la evidencia fotográfica y videograbada que tenemos y que ya tiene y obra en manos de la Fiscalía. Entonces, puntual seguimiento y también a la Fiscalía Anticorrupción lo están tomando en consideración. Quiero decirles que es un actuar quizá, no sé a qué se deba la situación, también en el municipio de Izcalli hoy fue vulnerada su tesorería, entonces pues creemos que son modus operandi que de repente se les ocurre, pero nosotros estamos conscientes y ya se reforzó todo lo que tiene que ver, porque no es, la cuestión económica es, de verdad, es muy menor, ¿sí? Comparada con la vulneración y el atrevimiento de haber hecho, y alguien que estaba aquí cuidando, ¿no? Sobre todo ese es el tema, o varios que lo estuvieron haciendo. Creo que ahí es donde nos tenemos que centrar en que nuestros funcionarios sean evaluados también nuevamente en control y confianza, ya se le instruyó al comisionado que cada uno de nuestros funcionarios y policías municipales y guardias civiles sean nuevamente evaluados, dignificados, sí, cuando se tenga que hacer, pero saber quiénes son y qué están haciendo a la fecha. Eso es cuanto yo les tengo que informar y en particular si tienen un poquito de dudas, con todo gusto, ¿sí? Que sí, obviamente es confidencial esa información. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, señores ediles. Para abonar un poco la parte de esa información, el día de ayer, bueno, en mi carácter de síndico municipal, representante jurídico del ayuntamiento, fui a presentar la formal denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de las personas que fueran plenamente identificadas, ¿sí? Y de las personas que resulten como responsables. Ya se está dando seguimiento, el día de hoy pues la carpeta se iba a turnar y pues ya tenemos número de carpeta, digo, al final nuestro jurídico ya está dando también seguimiento, ¿sí? Se nombraron asesores legales también para darle seguimiento y conforme vaya avanzando la investigación, como lo dijo la presidenta, pues se les estará informando tanto a ustedes como a la ciudadanía. Muchas gracias. Presidenta, le informo que han sido debidamente atendidas las respuestas a las 6 intervenciones de asuntos generales y es cuanto. Para continuar con el orden del día, le solicito al secretario le dé lectura al siguiente punto. Presidenta, le informo que los asuntos del orden del día han sido debidamente agotados y el siguiente punto corresponde a la clausura de la sesión. Gracias. En consecuencia de la razón dada por el secretario,
se declara formalmente clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 17:23 del día 8 de enero del año 2025. Les agradezco a todos su presencia y nos vemos en el próximo Cabildo.